La noche en la que dejé de reírme, mi hermano entendió por primera vez que yo podía destruirle la vida. Y lo peor es que ni siquiera tuve que gritar. Todo empezó en la cena de cumpleaños de mi madre. Éramos como 15 personas en la mesa. Mis tíos, mis primos, algunos amigos de la familia, y él, claro. Mi hermano mayor siempre había sido el gracioso. El tipo carismático. El que hacía reír a todos aunque fuera a costa de alguien más. Y ese alguien casi siempre era yo. Desde pequeños fue así. Si yo hablaba, él me interrumpía para imitar mi voz. Si llevaba novia, él hacía comentarios para dejarme como inseguro. Si conseguía algo bueno, él encontraba la forma de convertirlo en un chiste. Y todos se reían. Mi madre decía que eran cosas de hermanos. Mi padre directamente evitaba mirar. Y yo aprendí a sonreír aunque me estuviera muriendo por dentro. Porque cuando intentaba defenderme, él siempre tenía la misma respuesta. Me decía que no aguantaba una broma. Que era demasiado sensible. Y otra vez todos se reían. Con los años me convertí en el hermano tranquilo. El maduro. El que nunca armaba problemas. Pero la realidad era otra, simplemente estaba cansado. Esa noche yo ya venía mal. Había perdido el trabajo 2 semanas antes y casi nadie lo sabía. Solo mi novia lo sabía, o eso creía. Yo todavía no estaba listo para contarlo en familia porque me sentía humillado. Había trabajado 5 años en esa empresa. Entonces estábamos cenando tranquilos cuando mi hermano levantó la copa y dijo riéndose que había que brindar por mí, porque ahora tenía muchísimo tiempo libre para jugar videojuegos y vivir de mi novia. La mesa explotó en carcajadas. Sentí un vacío horrible en el pecho. Me quedé congelado porque yo nunca le había contado lo del trabajo. Miré a mi novia al instante. Ella bajó la mirada. Ahí entendí todo. Él siguió hablando. Dijo que yo siempre había sido un inútil para mantener presión. Que por eso nunca duraba en nada. Que seguramente me despidieron por blandito. Y otra vez las risas. Pero esta vez algo cambió. No me reí. Ni fingí. Solo lo miré fijo. Poco a poco las carcajadas empezaron a apagarse porque creo que todos notaron mi cara. Mi hermano incluso sonrió incómodo y me dijo que no me pusiera dramático. Entonces yo le pregunté algo muy simple. Le pregunté cómo sabía lo de mi trabajo. La mesa quedó en silencio absoluto. Mi novia empezó a ponerse nerviosa. Dijo mi nombre bajito como intentando frenarme. Pero ya era tarde. Mi hermano se encogió de hombros y dijo que ella se lo contó porque estaba preocupada por mí. Y luego añadió algo que me terminó de romper por dentro. Dijo que honestamente entendía por qué ella estaba cansándose de cargar conmigo. Sentí literalmente como toda la sangre me hervía. Mi novia intentó hablar. Dijo que no era así. Dijo que él estaba exagerando. Pero mi hermano ya había visto que tenía el control de la mesa. Como siempre. Sonrió. Se recostó en la silla. Y dijo que tranquilo, que solo estaba diciendo lo que todos pensaban. Ahí miré alrededor. Nadie hablaba. Nadie me defendía. Mi madre fingía acomodar los cubiertos. Mi padre tomaba vino mirando la mesa. Mis primos evitaban mirarme. Y entendí algo horrible. No era solo él. Todos llevaban años disfrutando del espectáculo. Todos necesitaban que yo fuera el débil. El fracasado. El hermano patético que hacía que los demás se sintieran mejor. Entonces respiré profundo. Y por primera vez en mi vida no intenté caer bien. Miré directamente a mi novia y le pregunté desde cuándo hablaba de mis problemas con mi hermano. Ella empezó a ponerse roja. Dijo que solo necesitaba consejo. Dijo que estaba preocupada porque yo me había encerrado mucho últimamente. Mi hermano se rió bajito y dijo que sí, que llevaban semanas hablando de mí. Semanas. Esa palabra me atravesó. Semanas. Yo creyendo que tenía a alguien de mi lado mientras ellos dos hablaban de mí como si fuera un caso perdido. Entonces pasó algo todavía peor. Mi hermano sacó el teléfono. Sonriendo.
Y dijo que incluso tenía mensajes graciosísimos. Mi novia se levantó rapidísimo y le dijo que parara. Pero él ya estaba disfrutando demasiado. Dijo que no me pusiera sensible. Otra vez esa palabra. Sensible. La palabra que usó toda mi vida para justificar humillarme. Entonces leyó un mensaje en voz alta. Mi novia le había escrito diciendo que ya no sabía cómo motivarme. Que yo estaba apagado. Que sentía que cargaba sola con la relación. Algunas personas en la mesa hicieron caras incómodas. Mi madre por fin dijo que ya era suficiente. Pero nadie lo frenó de verdad. Nadie. Yo miraba a mi novia y ella ya estaba llorando. Pero honestamente en ese momento no sentí pena. Sentí algo mucho más frío. Sentí que algo dentro de mí acababa de morir. Mi hermano seguía hablando. Dijo que siempre fui demasiado débil para el mundo real. Que desde niño lloraba por todo. Que por eso él me molestaba tanto. Según él, intentaba hacerme más fuerte. Y ahí fue cuando simplemente me cansé. Lo interrumpí. Muy tranquilo. Le dije que era interesante escuchar eso viniendo de alguien que todavía le debía dinero a medio mundo. La mesa quedó congelada. Él dejó de sonreír al instante. Por primera vez en años no tenía preparada una respuesta rápida. Mi hermano me miró serio y dijo que no sabía de qué hablaba. Entonces yo saqué mi teléfono. Porque sí. Yo sabía muchas cosas de él. Muchísimas. Solo que nunca las usaba. Porque todavía tenía códigos. Porque todavía lo veía como mi hermano. Pero esa noche entendí que él jamás tuvo códigos conmigo. Le pregunté delante de todos si quería que hablara de las apuestas. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Mi madre frunció el ceño. Mi hermano se puso pálido. Y ahí sentí algo raro. Por primera vez, él tenía miedo de mí. Intentó reírse. Dijo que yo estaba inventando cosas. Entonces le pregunté si también era mentira que llevaba meses pidiendo préstamos online usando nombres falsos. Mi primo dejó caer el tenedor. Mi madre empezó a decir mi nombre nerviosa. Pero yo ya no podía parar. Años tragándome humillaciones salieron de golpe. Le dije que tal vez todos merecían saber por qué siempre estaba desesperado por dinero. O por qué lo llamaban números desconocidos a cualquier hora. Mi hermano se levantó furioso y me dijo que cerrara la boca. Pero ya había perdido el control. Y lo sabía. Entonces dije la frase que lo destruyó. Le dije que quizá también debía contarles quién pagó realmente su último alquiler cuando estaba a punto de que lo echaran del apartamento. Silencio absoluto. Mi padre lo miró confundido. Mi hermano respiraba rapidísimo. Y yo lo miré fijo mientras decía que fui yo. Yo le había salvado el culo. 2 veces. Había usado mis ahorros. Los mismos ahorros que ahora no tenía porque me acababan de despedir. Pero claro. Eso no daba risa en las cenas familiares. Eso nunca lo contaban. Mi madre empezó a llorar diciendo que qué estaba pasando. Y mi hermano explotó. Empezó a gritarme que era un resentido. Que siempre le tuve envidia. Que por eso intentaba hundirlo delante de todos. Y honestamente. Esa fue la parte más increíble. Porque incluso después de todo, seguía intentando hacerse la víctima. Entonces simplemente sonreí. Creo que esa fue la primera vez que mi hermano me vio sonreír de verdad en años. Y le dije algo que lo dejó helado. Le dije que todavía no había contado lo peor. Mi hermano dejó de respirar por un segundo. Lo vi en su cara. Ese momento exacto donde entendió que yo sí estaba dispuesto a cruzar la línea. Mi madre me pidió que parara. Casi rogando. Dijo que estábamos arruinando la familia por una discusión estúpida. Pero ya no era una discusión. Era años de humillación acumulada explotando de golpe. Mi hermano dio la vuelta a la mesa y empezó a acercarse hacia mí. Mi padre se levantó rápido pensando que iba a pegarme. Y honestamente creo que todos pensaron eso. Porque él estaba fuera de sí. Me señaló con el dedo y dijo que si abría la boca me arrepentiría toda la vida.
Y ahí fue cuando solté todo. Le pregunté delante de todos si también quería negar que se acostó con la esposa de su mejor amigo. El silencio fue tan fuerte que literalmente escuché a alguien soltar aire al fondo. Mi hermano se quedó inmóvil. Mi madre abrió los ojos como si no hubiera entendido. Pero mi padre sí entendió enseguida. Porque conocía al amigo. Todos lo conocían. Era prácticamente familia. Mi hermano empezó a decir que yo estaba loco. Que inventaba cosas porque le tenía rabia. Entonces saqué otro teléfono. Un teléfono viejo. Lo había guardado durante meses. Porque una parte de mí todavía no quería destruirlo. Pero esa noche dejó de importarme. Le dije que él mismo me había enviado audios borracho llorando por culpa. Audios diciendo que había arruinado todo. Mi novia me miraba como si no reconociera quién era yo. Y honestamente ni yo mismo me reconocía. Porque siempre fui el tranquilo. El que perdonaba. El que agachaba la cabeza. Pero hay un límite para todo. Mi hermano intentó acercarse para quitarme el teléfono. Mi padre lo frenó agarrándolo del brazo. Y fue increíble ver eso. Porque por primera vez en la vida, mi padre no estaba de su lado. Mi hermano empezó a gritar que yo era un enfermo por guardar esas cosas. Entonces me reí. Pero una risa fría. Vacía. Y le pregunté si de verdad quería hablar de gente enferma. Ahí cambió su cara otra vez. Porque sabía exactamente a qué me refería. Hace 3 años yo tuve un ataque de ansiedad horrible. Terminé en urgencias. Apenas podía respirar. Mi hermano fue el primero en llegar al hospital. Y durante mucho tiempo pensé que ese día él había actuado como un hermano de verdad. Me acompañó. Me abrazó. Me dijo que todo estaría bien. Lo que nadie sabía era lo que pasó después. 2 semanas más tarde él empezó a usar mi ataque de ansiedad como chiste privado con sus amigos. Lo escuché una noche sin querer. Se burlaba de cómo lloraba. De cómo temblaba. De cómo parecía un niñito roto. Esa noche me encerré en el baño y vomité del dolor. Porque incluso en mi peor momento él encontró una forma de divertirse conmigo. Entonces en la cena le dije delante de todos que yo jamás olvidé eso. Mi hermano intentó hablar pero ya nadie lo escuchaba igual. Ya no era el tipo gracioso de la mesa. Ahora parecía un hombre desesperado intentando tapar demasiadas cosas. Mi prima empezó a llorar. Mi madre repetía que esto no podía estar pasando. Y mi novia seguía completamente callada. Entonces la miré. Y le pregunté algo que llevaba horas quemándome por dentro. Le pregunté si ella también se reía de mí cuando yo no estaba. Ella empezó a llorar más fuerte. Dijo que no. Dijo que nunca quiso hacerme daño. Pero dudó. Y esa duda me mató más que cualquier respuesta. Porque cuando alguien te ama de verdad, no duda en defenderte. Mi hermano aprovechó el momento y empezó a decir que yo estaba manipulando todo. Que siempre fui un victimista. Entonces saqué el golpe final. El que llevaba años guardando sin saberlo. Le dije que quizá todos merecían saber por qué su exnovia desapareció de repente de la familia. Mi hermano literalmente gritó mi nombre. No como enojo. Como miedo. Miedo real. Mi padre frunció el ceño y preguntó qué significaba eso. Y ahí tuve un segundo de duda. Porque sabía que después de decirlo ya no habría vuelta atrás. Nunca más. Pero luego recordé todas las veces que me humilló. Todas las veces que me dejó solo mientras todos se reían. Y hablé. Dije que su exnovia no lo dejó por infidelidad. Lo dejó porque una noche él la empujó contra una pared durante una pelea. Mi madre soltó un sonido horrible. Como si le hubieran clavado algo en el pecho. Mi hermano empezó a negar todo inmediatamente. Dijo que yo estaba enfermo. Que era mentira. Entonces dije algo que terminó de destruirlo. Le dije que yo estaba ahí esa noche. Porque ella me llamó llorando. Porque tenía miedo. Porque no sabía qué hacer. Y porque me hizo jurar que nunca se lo contaría a nadie. Mi hermano se quedó completamente blanco.
Mi padre empezó a mirarlo de una forma que jamás había visto. Con decepción. Con asco. Y en ese instante entendí algo brutal. Durante años él controló la narrativa porque yo siempre guardé silencio. Pero la noche que dejé de protegerlo, toda su imagen perfecta empezó a caerse en pedazos delante de todos. Mi hermano empezó a temblar de rabia. Pero también de pánico. Yo lo conocía demasiado bien. Sabía exactamente cómo se veía cuando perdía el control de verdad. Se pasó las manos por la cabeza. Empezó a caminar alrededor de la mesa. Diciendo que yo estaba loco. Que exageraba todo. Que quería destruir la familia porque mi vida era miserable. Y normalmente esa frase me habría destrozado. Porque durante años él logró hacerme sentir pequeño con cosas así. Pero esa noche ya no tenía efecto. Era como si de repente pudiera verlo tal como era realmente. Un tipo vacío. Un hombre que necesitaba aplastar a otros para sentirse importante. Mi padre seguía mirándolo fijo. Y de pronto dijo algo que jamás pensé escucharle decir. Le preguntó si era verdad. Así. Seco. Directo. Mi hermano se quedó callado unos segundos. Y ahí entendí que había perdido. Porque si hubiera sido mentira, habría respondido enseguida. Pero no pudo. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Decía que no entendía nada. Que éramos hermanos. Que cómo habíamos llegado a esto. Y honestamente estuve a punto de decirle la verdad completa. Que llegamos a esto porque ella permitió todo durante años. Porque cada humillación fue una broma. Porque cada vez que él me destruía delante de otros, ella me pedía a mí que no exagerara. Pero todavía no podía decirlo. Todavía no. Entonces mi hermano hizo algo inesperado. Se empezó a reír. Pero no era una risa normal. Era esa risa nerviosa de alguien acorralado. Dijo que todos teníamos errores. Que yo actuaba como un santo. Y luego me miró con una sonrisa horrible. Una sonrisa lenta. Y ahí supe que iba a intentar hundirme también. Me señaló delante de todos y dijo que si quería jugar a decir secretos, entonces jugáramos de verdad. Mi estómago se cerró. Porque aunque yo nunca hice cosas como las suyas, sí tenía algo que me daba vergüenza. Algo que casi nadie sabía. Mi hermano lo sabía porque una vez confié en él. Grave error. Entonces dijo que tal vez todos debían saber por qué desaparecí casi un año entero después de la universidad. Mi madre levantó la cabeza confundida. Porque yo siempre dije que estaba trabajando fuera. Mi hermano sonrió. Y dijo que no. Que yo no estaba trabajando. Que estaba destruido. Dijo que pasé meses medicado. Que ni siquiera podía salir de la cama algunos días. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Mi pecho empezó a doler. Porque esa era la parte de mi vida que escondí de todos. La depresión. Los ataques de ansiedad. Las noches donde literalmente pensaba que desaparecer sería más fácil. Mi hermano empezó a usarlo como siempre hacía. Como un espectáculo. Dijo que yo era inestable. Que dramatizaba todo. Que siempre necesité atención. Y mientras hablaba, algo rarísimo pasó. Nadie se reía. Nadie. Mi padre seguía serio. Mi madre lloraba. Mis primos parecían incómodos. Incluso mi novia miraba a mi hermano con rechazo. Y creo que él también lo notó. Porque empezó a hablar más fuerte. Más desesperado. Como si necesitara recuperar el control de la situación. Entonces dijo la frase que terminó de enterrarlo. Dijo que yo siempre fui débil. Que algunas personas simplemente nacen rotas. Ahí mi padre explotó. Literalmente golpeó la mesa tan fuerte que los vasos saltaron. Y le gritó que se callara de una vez. Nunca en mi vida había visto a mi padre gritarle así. Mi hermano se quedó congelado. Mi padre empezó a decir que estaba enfermo. Que llevaba años comportándose como un abusador mientras todos miraban hacia otro lado. Mi madre intentó defenderlo. Dijo que no era para tanto. Que estaba nervioso.
Pero mi padre la interrumpió. Y esa parte fue todavía peor. Porque empezó a decirle que ella también tenía culpa. Que siempre justificó todo. Que convirtió las humillaciones en carácter. Que protegió tanto al hijo fuerte que destruyó al otro en silencio. Mi madre se quedó paralizada. Yo también. Porque jamás los había visto discutir así. Mi hermano empezó a decir que todos estaban exagerando. Que solo hacía bromas. Entonces yo me reí. Y le dije que no. Que las bromas terminan cuando la otra persona deja de reírse. Y yo llevaba años dejando de reírme por dentro. Solo que nadie quiso notarlo. Mi novia empezó a acercarse hacia mí. Intentó tocarme el brazo. Pero me aparté. Todavía me dolía demasiado verla ahí. Entonces ella dijo algo inesperado. Dijo que mi hermano siempre hablaba mal de mí cuando yo no estaba. Que muchas veces ella lo frenó. Que él disfrutaba comparándose conmigo. Disfrutaba hacerme quedar como el hermano fracasado. Mi hermano la miró con odio puro. Y le preguntó de qué lado estaba. Ella empezó a llorar otra vez y dijo que estaba cansada de mentir. Ahí sentí otro golpe en el pecho. Porque eso significaba que había muchas más cosas que yo no sabía. Entonces la miré directo y le pregunté qué más ocultaban. Ella dudó. Mi hermano gritó que no dijera nada. Y justo ahí entendí que venía algo mucho peor. Algo que incluso él no quería que saliera. Mi novia temblaba. Mi hermano parecía un animal acorralado. Y yo sentí un miedo horrible. Porque de pronto ya no sabía que estaba a punto de escuchar. Mi novia no podía ni mirarme a los ojos. Tenía las manos temblando. Mi hermano seguía gritándole que cerrara la boca. Pero ya era demasiado tarde. Cuando alguien pasa años mintiendo, llega un punto donde el miedo ya no alcanza para taparlo todo. Entonces ella habló. Bajito al principio. Casi susurrando. Dijo que hacía meses mi hermano le escribía constantemente. Sentí un frío horrible subir por la espalda. Le pregunté qué significaba constantemente. Ella empezó a llorar más fuerte. Y dijo que al principio eran bromas. Comentarios sobre mí. Cosas pequeñas. Pero después cambió. Mi hermano empezó a escribirle de noche. A decirle que ella merecía algo mejor que yo. Que yo era demasiado débil para hacerla feliz. Que conmigo iba a terminar cargando un muerto emocional toda la vida. Cada palabra me golpeaba como una piedra. Miré a mi hermano y por primera vez vi algo distinto en él. Vergüenza. Pero duró solo un segundo. Después volvió a ponerse agresivo. Empezó a decir que ella mentía para salvarse. Que quería ponerlo como villano. Entonces mi novia dijo algo que hizo que literalmente dejara de escuchar el resto de la habitación. Dijo que él intentó besarla. Mi cabeza quedó en blanco. Mi madre soltó otro llanto ahogado. Mi padre se quedó inmóvil. Y mi hermano empezó a gritar que eso jamás pasó. Pero mi novia seguía llorando. Dijo que ocurrió 2 meses antes. Después de una reunión familiar. Yo me había ido temprano porque estaba agotado. Ella se quedó ayudando a recoger cosas. Y cuando estaban solos en la cocina, mi hermano empezó a hablarle de mí otra vez. Dijo que yo nunca iba a cambiar. Que ella merecía un hombre de verdad. Y luego intentó besarla. Sentí náuseas. Reales. Mi hermano juraba que era mentira. Pero había algo en su voz que lo delataba. Ese tono desesperado. Esa agresividad de alguien que sabe que lo descubrieron. Entonces mi novia dijo lo peor. Dijo que no me contó porque él la manipuló. Le dijo que si hablaba, yo me derrumbaría. Que perdería completamente la cabeza. Que quizá terminaría haciéndome daño a mí mismo otra vez. Y ahí entendí algo enfermizo. Mi hermano había usado mis problemas mentales para controlar a la gente alrededor mío. Para convertir mi dolor en una herramienta. Sentí una rabia tan fuerte que me costaba respirar. Mi padre caminó hacia él lentamente. Y le preguntó si era verdad. Mi hermano seguía negándolo todo. Pero ya nadie le creía igual.
Porque las piezas empezaban a encajar demasiado bien. Los comentarios constantes. Las humillaciones. La necesidad enfermiza de competir conmigo. Entonces recordé algo. Algo pequeño que en ese momento nunca entendí. Hace meses mi novia había cambiado la contraseña de su teléfono de repente. También empezó a ponerse nerviosa cuando él aparecía. Yo pensé que era paranoia mía. Pensé que mi ansiedad me estaba haciendo imaginar cosas. Y ahora entendía que no. Ella estaba asustada. Mi hermano empezó a señalarme otra vez. Dijo que todo era culpa mía. Que siempre hice que la gente caminara sobre cristales conmigo porque era emocionalmente inestable. Y honestamente creo que ahí fue donde algo terminó de romperse dentro de mi padre. Porque le dio una bofetada. Una sola. Secísima. Toda la mesa quedó congelada. Yo jamás vi a mi padre pegarle a nadie. Nunca. Mi hermano se quedó en shock absoluto. Mi padre tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero también de furia. Le dijo que llevaba años defendiendo a un monstruo sin darse cuenta. Mi madre empezó a gritar que pararan. Que esto estaba destruyendo a la familia. Pero ya estaba destruida desde hacía mucho. Solo que esa noche por fin todos podían verlo. Mi hermano agarró las llaves del coche y dijo que todos estaban locos. Que algún día se arrepentirían de tratarlo así. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se giró hacia mí. Y me miró con un odio que jamás voy a olvidar. Luego dijo algo bajito. Algo que casi nadie escuchó excepto yo. Me dijo que esto no había terminado. Después se fue dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Y entonces llegó el silencio más incómodo de toda mi vida. Nadie sabía qué decir. Mi madre seguía llorando. Mi padre se sentó como si de repente hubiera envejecido 20 años. Mis primos empezaron a irse uno por uno. Nadie podía sostener la mirada de nadie. Parecía una escena después de un accidente. Y yo solo estaba ahí sentado. Vacío. Porque durante años imaginé muchas veces enfrentarme a él. Pero nunca imaginé que terminaría así. Mi novia intentó acercarse otra vez. Me dijo que lo sentía. Que tenía miedo de contármelo. Que no quería perderme. Pero honestamente ya no sabía qué sentir hacia ella. Porque aunque entendía su miedo, igual me ocultó todo. Igual permitió que yo siguiera compartiendo mesa con alguien que intentó destruirme por detrás durante meses. Entonces le pregunté algo muy simple. Le pregunté si alguna vez dudó de nosotros por culpa de él. Ella tardó demasiado en responder. Y ese silencio me destrozó más que cualquier verdad. Porque cuando alguien tarda tanto en contestar algo así, la respuesta ya existe. Solo no quiere decirla en voz alta. Entonces finalmente dijo que sí. Dijo que hubo momentos donde mi hermano logró meterle dudas en la cabeza. Dijo que él sabía exactamente cómo manipular a la gente. Cómo detectar inseguridades. Cómo hacerte sentir culpable. Y mientras ella hablaba, tuve una realización horrible. Mi hermano no me odiaba porque yo fuera débil. Me odiaba porque yo conocía quién era realmente. Porque crecimos juntos. Porque vi todas sus máscaras caer desde niño. Y tal vez por eso pasó años intentando convertirme en el problema. Porque mientras todos se rieran de mí, nadie miraría demasiado de cerca a él. Esa noche terminé saliendo de la casa sin despedirme de nadie. Necesitaba aire. Caminé durante horas. Ni siquiera recuerdo por dónde. Solo recuerdo el frío. Y el silencio en mi cabeza después de tantos años escuchando las mismas humillaciones. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mi madre. De mi novia. Incluso de algunos primos. Pero hubo un mensaje que me dejó helado. Era de mi hermano. Solo decía una frase. Disfruta mientras puedas. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Porque por primera vez entendí algo importante. Él nunca iba a cambiar. Nunca iba a despertar un día sintiendo culpa real. Personas como él solo sienten rabia cuando dejan de controlar a los demás. Y esa noche perdió el control sobre mí.
Durante la semana siguiente todo explotó. Mi madre me llamaba llorando todos los días. Decía que la familia estaba rota. Que mi hermano no contestaba mensajes. Que mi padre casi no hablaba desde aquella cena. Y honestamente una parte de mí se sentía culpable. Porque aunque él me hizo daño durante años, seguía siendo mi hermano. Pero otra parte de mí estaba cansada de cargar culpas que no me pertenecían. Entonces pasó algo que terminó de cambiar todo. 3 días después de la cena, el mejor amigo de mi hermano apareció en casa de mis padres. El mismo amigo cuya esposa había estado con él. Alguien le contó todo. Nunca supe quién. Solo sé que fue un desastre. Hubo gritos. Empujones. Mi padre tuvo que separarlos. Y ahí salió todavía más mierda. Resulta que no era la primera vez. Mi hermano llevaba años mintiendo, manipulando y traicionando gente. Simplemente siempre encontraba la forma de parecer encantador delante de todos. Pero cuando una mentira cae, las demás empiezan a caer detrás. Como fichas de dominó. Mi novia y yo nos separamos una semana después. No hubo pelea. Y eso fue lo más triste. Solo estábamos agotados. Ella lloró muchísimo. Dijo que me amaba. Que cometió errores por miedo. Y yo le creí. Pero hay heridas que ya no vuelven atrás. Le dije que necesitaba reconstruirme lejos de todo eso. Le devolví sus llaves. Ella me abrazó antes de irse. Y honestamente sentí que estaba enterrando una vida entera. Después vino el silencio. Un silencio rarísimo. Los primeros días fueron horribles. Porque cuando uno vive tantos años siendo el blanco de alguien, el cerebro tarda en entender que ya no tiene que defenderse todo el tiempo. Me despertaba esperando mensajes crueles. Esperando burlas. Esperando sentirme menos. Pero poco a poco empezó a pasar algo nuevo. Empecé a respirar distinto. Volví al gimnasio. Volví a dormir mejor. Incluso encontré otro trabajo meses después. Uno mucho mejor que el anterior. Y lo más extraño fue descubrir cuánto de mi ansiedad estaba conectada directamente con vivir constantemente cerca de él. Un día mi padre me pidió vernos a solas. Fuimos a tomar café. Se veía destruido. Más viejo. Me pidió perdón. Así. Directamente. Dijo que durante años confundió crueldad con personalidad fuerte. Que pensó que hacerme el aguantar me volvería más duro. Y que no se dio cuenta de cuánto daño me estaban haciendo hasta aquella noche. Honestamente, escuchar eso me rompió. Porque pasé media vida esperando que alguien lo notara. Mi padre terminó llorando en mitad del café. Nunca lo había visto llorar así. Me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que el hijo fuerte siempre fui yo. Porque soportar humillación durante años sin convertirse en alguien cruel requiere más fuerza de la que él entendía. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que sentí que realmente me veía. Mi hermano desapareció durante meses. Nadie sabía mucho de él. Algunos decían que tenía problemas de dinero graves. Otros que estaba viviendo con amigos. Mi madre intentó reconciliarnos varias veces. Pero yo ya había tomado una decisión. Algunas personas no entran en tu vida para quedarse. Aunque compartan tu sangre. Y eso fue durísimo aceptarlo. Cerca de un año después pasó algo inesperado. Recibí un mensaje suyo. Un audio. Lo escuché sentado en el coche después del trabajo. Su voz sonaba completamente distinta. ¿Cansada? ¿Vacía? Me dijo que odiaba pensar en aquella cena. Que durante meses me culpó de todo. Pero que después empezó a darse cuenta de que llevaba años destruyendo todo lo que tocaba. Dijo que perdió amigos. Perdió relaciones. Perdió a la familia. Y que por primera vez estaba solo de verdad. Luego soltó una frase que me dejó mirando el volante durante minutos. Dijo que siempre se burló de mí porque yo tenía algo que él nunca pudo soportar ver. Paz. Dijo que incluso en mis peores momentos, yo seguía siendo capaz de amar a la gente sinceramente. Mientras que él siempre necesitó dominar,
competir o humillar para sentirse suficiente. Y finalmente dijo perdón. Un perdón torpe. Incompleto. ¿Tardío? ¿Pero real? ¿Lo perdoné? Honestamente no lo sé. Creo que una parte de mí siempre va a llevar esas cicatrices. Pero sí entendí algo importante. El peor castigo para alguien que vive destruyendo a otros no es la venganza. Es quedarse solo con la persona que realmente es cuando ya no queda nadie para engañar. Y yo por fin dejé de reírme para que otros estuvieran cómodos. Porque a veces el momento que destruye a una familia también puede ser el momento exacto donde te salvas a ti mismo.